presenta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 0800 1757. Bueno, seguimos en compañía del doctor Juan Cereta. Antes, tenemos que hacer un pedido de disculpa que corresponde, porque el otro día, cubriendo la información de la venta legal de cannabis, mostramos una foto de alguien del Movimiento de Liberación Cannabis llamado Hernán Poloni. El nombre era correcto, la foto no era correcta, es decir, se involucró a una persona con su imagen que no correspondía. Así que para Hernán Poloni, el de la foto, nuestro pedido de disculpas, y también conviene hacer la aclaración para ustedes. Esta foto ya fue eliminada de las redes sociales, obviamente, para no perpetuar un hecho que es inadecuado. Así que las disculpas de caso para ustedes y para Hernán Poloni. Bueno, muy bien, seguimos entonces hablando sobre este tema. Algo conversamos en el bloque anterior, doctor, porque no habría que buscar la forma de adecuar las decisiones, las prácticas, las técnicas, los medicamentos que el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública sabe que va a terminar perdiendo esas demandas. Bueno, digo, pero ¿para qué hacerle pasar a la gente por esas tribulaciones o esos costos si todos sabemos que finalmente se termina homologando la compra o el suministro de esas técnicas? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que una vez que se condena al Estado a comprar un medicamento o una prestación, la termina pagando a precio de lista, ¿no? Es decir, si uno mira para atrás los medicamentos que han sido incluidos, el precio de lista baja considerablemente cuando se llega a un acuerdo con el Fondo Nacional de Recursos para su adquisición. Es decir, el fondo negocia y negocia bien, con lo cual cuando incorpora medicamentos, normalmente el precio baja considerablemente. Yo no sé cuáles son las medidas para facilitar la incorporación. Tal vez seguramente haya que tomar alguna medida también que no le sea simpática a los laboratorios, que en muchas circunstancias tienen precios que no son razonables. ¿Qué tipo de medidas? No lo sé, pero en el mundo tenemos ejemplos de distintos gobiernos que han tomado distintas medidas, desde impulsar los genéricos hasta ponerle límite a las patentes, etcétera, etcétera. Yo no sé cuál es a la compra conjunta que Uruguay ha anunciado con Argentina y Brasil. Eso, en el caso de que se prescriba, por decisión del Fondo Nacional de Recursos, un genérico, también se dan casos de demandas por medicamentos patentados que fallan a favor del paciente. ¿Demandas por el original versus la copia? Sí, hay algunos antecedentes de eso. Creo que en ese sentido Uruguay ha tenido un retroceso en los últimos años, porque en el 2007, en el primer gobierno de Vázquez, se había impulsado una política de genéricos al punto tal que se había creado un laboratorio público que se denomina Sebiobe, un laboratorio para el que Naciones Unidas puso dinero, para el que ACE puso dinero y la Universidad de la República puso los técnicos, Facultad de Medicina y Facultad de Química. Incluso se puso técnicos que tenían régimen de exclusividad absoluta con el laboratorio, de manera de que cuando se impulsara la creación de genéricos, esos genéricos tuvieran que pasar por un control de un laboratorio, digamos, neutral, de un laboratorio confiable, porque era público. Sin embargo, después, distintas razones que no van de la mano con esta política, hizo que ese laboratorio que estaba instalado en el Hospital Español haya empezado un proceso de desmantelamiento, porque se necesita ese espacio físico para otras camas de CTI. Eso es como contradictorio con impulsar una política de genéricos que podría ser una de las herramientas que abatiera los costos de la industria farmacéutica. Entonces, eso hace que cuando un paciente tiene un antecedente con un medicamento original y le ha funcionado bien, tenga una resistencia natural a que se modifique. Esto tiene que ver con un concepto que se denomina intercambiabilidad, es decir, en qué medida está bien modificarle el medicamento con el que viene siendo atendido un paciente cuando viene dando resultados. Pero se dan casos en los que se interrumpe el suministro del medicamento original. Sí, se han dado casos, sobre todo yo conozco en el tema de esclerosis múltiple, que se venía dando el original por parte del Ministerio y en determinado momento se varió a una copia. El problema es, hay copias buenas y copias malas. Claro. El tema no es ni a favor ni en contra de las copias, el tema es que las copias sean buenas. Nosotros tuvimos un problema con la esclerosis múltiple porque se estaba dando el original y en un momento se varió a uno sin ningún estudio de biosimilitud para ese que se varió, y luego nos encontramos con que ese medicamento que se empezó a dar, esa copia que se empezó a dar, generó problemas en la Argentina, al punto tal que fue retirado del mercado en la Argentina.
Y bueno, luego acá el ministerio también dejó de entregar. Pero bueno, eso demostró que el cambio se hizo evidentemente por razones económicas, pero sin los debidos resguardos que uno pensaría que son razonables. Tenemos una normativa, nosotros cuando pasó eso le pedimos un acceso a la información al ministerio y le pedimos, bueno, ¿por qué se cambió a esta copia? Y díganos qué estudios hay sobre biosimilitud, porque si había razones para confiar en la copia, confiamos en la copia. Y lo que se nos respondió es que no había ningún estudio, simplemente se fundaban en un decreto que dice que desde que se pide la autorización para fabricar un medicamento y transcurren 120 días sin que el ministerio lo haya evaluado y haya dado respuesta, queda automáticamente autorizado. Claro, esa autorización, que si bien se aclara es a riesgo del laboratorio, bueno, no genera a riesgo demasiada, de que pero en realidad es a riesgo, indicaciones, claro. A riesgo del paciente, diría yo, ¿no? Claro. Sí, porque el laboratorio en última instancia lo arregla con dinero, si tiene que pagar algún tipo de indemnización. Entonces, ese tipo de mecanismos es lo que hace que muchas veces se desconfíe de las copias, a veces sin razón y a veces con razón. Eso que usted acaba de decir es terrible. ¿Cómo lo manejan los estudiantes? Porque ese es un mundo donde la ley no puede de alguna manera darnos a nosotros la respuesta. Es el mundo real. Por eso es que para nosotros es muy interesante la experiencia para ellos. Nosotros salimos del deber ser para enfrentarnos al ser de todos los días. Y enfrentarnos a situaciones que en otro tipo de procesos no se ven. Como hoy comentábamos fuera de cámaras, el caso de Fernanda Castillo. En el caso de Fernanda Castillo, nosotros demandamos al ministerio por el medicamento de la hepatitis C y el ministerio en el medio del juicio dictó una resolución que lo incluía. Eso es impensado en una clase teórica. Que si uno demanda al Estado haga una norma para modificar la realidad, eso es impensado. Recordemos que el caso de Fernanda Castillo es el de una paciente joven, madre de un niño pequeño, que contrajo una hepatitis C por una intervención quirúrgica que le hacen de niña. Creo que a los 9, 10 años le habían quitado su apéndice. Ahí se utiliza una sangre que la contamina a ella con hepatitis C y llega un momento en el que aparece una medicación que está en este momento en plaza, por decirlo de alguna manera, que genera que la persona luego de 3 meses de tomarla, creo que es un comprimido. Ya está curada, Fernanda. Está curada definitivamente de hepatitis C. Parece imposible que la ley, que hasta el momento solo entrega esa medicación a personas que han avanzado en el deterioro que genera la hepatitis C. Eso fue después de Fernanda. Cuando Fernanda planteó la demanda, no estaba ni siquiera estaba incluido para los que están esperando trasplante de hígado. Es decir, definitivamente no estaba para nadie, salvo para el que tenga el dinero para comprarlo, porque hay que aclarar que en todos estos casos, el que tiene el dinero para acceder no tiene problema. Ahora, doctor, ¿cuánto, por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, cuántos pacientes hay en condiciones de que se gasten ellos para suministrarle esta medicación? Es una buena pregunta, no sabemos. ¿Y lo sabe el fondo? Yo creo que, por lo menos yo las veces que he intentado acceder a esa información, me han dicho que no tiene esa información ni el ministerio ni el fondo. ¿Y cómo se hace? Porque no hay ni siquiera una campaña para detección de la hepatitis C. Aprovecho a decirlo, el viernes, el 28, es el Día Mundial de la Hepatitis. Así, hay una serie de eventos y entre ellos la Asociación de Pacientes de Hepatitis C hace una campaña a partir de las 9 de la mañana en el sindicato médico. Pueden ir gratuitamente a hacerse el examen, que demora unos segundos, para saber si son portadores de hepatitis C. Porque la hepatitis C, al inicio de la enfermedad, no da ningún síntoma, es asintomática. Y es en una etapa donde la cura supera el 99% con estas medicaciones. Claro. O sea que la detección precoz es clave. Pero ¿se dispone de esos medicamentos o hay que hacer una demanda del fondo? No, hoy por hoy no se dispone para etapas iniciales, solo se dispone para pacientes que están con estado de cirrosis en su hígado o esperando trasplante de hígado. ¿Y en esos casos se cura, aún tan avanzada? Se cura, son más bajos los porcentajes, pero se cura. Estamos hablando de un 99% en personas que tienen una detección precoz, que no significa ningún daño que pueda ya generar una enfermedad avanzada que ha generado, por ejemplo, etapas de cirrosis. Sí, las secuelas en el hígado, a pesar de que el paciente se cure, las secuelas perduran, ¿no? Por eso que cuanto antes... Por eso se llaman secuelas. Claro. Bueno, nosotros queremos agradecerles a ustedes la participación y los comentarios y los aportes que hacen desde distintos puntos del país. Aquí hay alguien que reclama rápida solución para el conflicto del Canzani
Volviendo a otro de los temas que hemos tratado, habla allí de que ha recibido muy buena atención su bebé y excelentes profesionales. Apoyamos desde el departamento de Florida. Y es bueno esta calidad de receptividad que tenemos a lo largo y ancho del país, porque sentimos que, bueno, que ese consultorio que está en la capital está abierto a todos los departamentos, ¿verdad? Es la Universidad de la República. Sí, en este caso nosotros podemos atender, y hemos atendido a muchos pacientes del interior, porque el litigio se está generando siempre en Montevideo. Bien. Entonces, no tenemos inconvenientes hemos atendido a pacientes o a familiares de pacientes que tienen que hacer el viaje a Montevideo, claro. pero sí los atendemos sin ningún problema. Hemos atendido a muchos del interior. Muchos de estos pacientes son del interior. Tiene una tropa ahí de 35 estudiantes aproximadamente. Sí. ¿Tiene rebeldes en la tropa? ¿Se le van? Como siempre. Pero la mayoría se compromete mucho con esta actividad y trabaja. Muy duro, ¿no? Es que, claro, exige un compromiso del estudiante mayor que otras materias. Sí, ¿no? Un compromiso, una dedicación de tiempo que muchas veces es incompatible con otras obligaciones familiares o personales. A lo que se gana en aprendizaje y en experiencia también debe valer el esfuerzo, ¿no? Yo considero que sí. En este tipo de procesos, fíjense que ellos inician con un trámite administrativo, presentan una demanda, van a una audiencia, interrogan un testigo, interrogan un perito, ven la sentencia, tienen la apelación. Muchas veces oponemos excepciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, también tramitan la inconstitucionalidad. Es decir, recorren todo el camino de manera súper rápida. Y eso desde el punto de vista ¿Qué edad suelen tener los alumnos, los jóvenes, cuando llegan a su curso? La mayoría están entre los 23, 24, 25 años, pero también tenemos otros alumnos que, bueno, por distintas razones vienen más grandes. Digo, a esa edad es más fácil de sentir toda la potencia de la juventud, ¿no? Sí. Es muy duro también para ellos, seguramente, desde ese lugar de tanta salud y juventud, enfrentar estas circunstancias de otras personas, pero también seguramente... Es la experiencia que el derecho tiene que ver con la gente, sí, con los sufrimientos, con los problemas de la gente, no solo con los libros, ¿no? Yo creo que ese es el aprendizaje más importante, claro, que se pueden llevar, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera encontrarle sentido a esta profesión que eligieron. ¿Y el índice de reprobación del curso es muy alto o no? No, digamos que... le presentan demanda al profesor. No, tenemos algunos casos de reprobación, sí, tenemos, porque el compromiso es muy grande, pero no se pueden cometer errores por irresponsabilidad. Claro, claro. Entonces, hemos tenido algún caso de reprobación cuando algún estudiante ha cometido alguna omisión. Yo cuando empiezan las clases les digo, acá estamos para hacer. Estamos para hacer. Entonces, lo que no se puede hacer es no hacer. Podemos equivocarnos, podemos tener dudas. ¿Qué materia es, doctor? Técnica Forense 3 es el nombre que la especifica, pero en realidad es conocida como consultorio jurídico. Claro. Que no es el único, que forma parte de un conjunto de consultorios. Es una asignatura obligatoria para el 6º año del plan de la carrera de abogacía, que tiene 15 consultorios, o sea, 15 grupos en el edificio central, y tiene algunos descentralizados. ¿Y todos hacen la misma locura que ustedes hacen a los muchachos? No. Yo estoy entre los más locos, pero hay otros que no tanto. Le agradecemos mucho al doctor Juan Sereta, responsable de este consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Recordamos que están los jueves. Estamos martes y jueves. Los jueves atendemos cuestiones de salud. ¿Y los martes? Los martes atendemos otros problemas. Familia, laboral, civil, etcétera. También con el mismo marco de apoyo a la comunidad que no tiene ingresos. Exactamente igual. Ellos tienen que aprender a ejercer en la mayor cantidad, con el abanico más grande que se pueda de asuntos. No podemos dejarlo solo con que vean esto de salud. Claro. Esto de salud, a mi juicio, es un aprendizaje muy intenso, pero tienen que también saber cómo se hace una pensión alimenticia, cómo se hace un divorcio, cómo se hace un juicio laboral, etcétera, etcétera. Yo también participo en un consultorio que atiende al Sindicato de Trabajadoras Domésticas y recomiendo muchas veces a que vengan cuando no tienen dinero para pagar un abogado, que vengan al grupo nuestro, así que los martes hacen muchos juicios laborales también de trabajo doméstico. Gracias, doctor. No, por nada. Gracias por la invitación. Es especialmente gratificante ver cómo se están formando nuestros jóvenes y qué posibilidades tienen de estar no solo en la propia cancha aprendiendo ellos, sino también sintiendo que son útiles a nuestra comunidad en una universidad abierta para todo público y una universidad gratuita como es la nuestra. Muchas gracias por haber venido. Usted no siempre es portador de alegría, pero siempre es portador de muy buena información.
Y Bueno, eso para gracias. nosotros es un material muy noble a la hora de generar un producto periodístico. Muchas Gracias por la invitación y a las órdenes. Al contrario. Nos avisa cuando empiece el documental, ¿no? ¿Vos decís? Y bueno, cuestión de hablar. Es cuestión de hablar. Cuestión de negociar. Muchas gracias, doctor. Bueno, Nos vemos mañana, Gerardo. Sí, vuelve, ¿no? Y yo digo que sí. Bienvenida. Ya estamos acá en el surco. Bienvenida Así de que vuelta. trataremos de poner Siempre estuviste. el yugo. Con nosotros, la Mira, gente lo tengo un hacía mensaje sentir. precioso de una televidente que, si no recuerdo mal, escribe desde Salto. Celia María Coco dice: bienvenida, María Inés, te abrazamos desde Salto. Muchas gracias. A Lorena también, felicitaciones. Es una excelente alterna en tu ausencia. Una alegría enorme tu regreso. Muchas gracias en lo que me corresponde y también en la valoración de esto, que es un equipo que comparte con ustedes la tarde y en casa. Hasta mañana. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes.